Qué hermoso tener un día domingo en el que podemos adorar y bendecir al Señor. Estamos pasando épocas difíciles, especiales, porque sumado a esta segunda ola, a este pico de contagios y por supuesto las consecuentes internaciones, saturaciones del sistema sanitario y fallecimientos, todo eso nos va afligiendo y el aislamiento social de alguna forma también nos pega. Pero quiero decirte algo, es nuestro deber como cristianos someternos a las autoridades. No hubo quizás gobierno más autoritario, injusto, arbitrario que el Imperio Romano. El Imperio Romano dependía de lo que decía el emperador o lo que decía su senado, y a veces eran leyes que no tenían el sentido coherente y a veces dependía de los caprichos de los emperadores de turno. Sin embargo, en ese tiempo, donde la corrupción, la inmoralidad era algo latente, visible y hasta autorizado por el tiempo, el consejo siempre era el mismo: sométanse a toda autoridad. No mires las medidas que se han tomado desde un ángulo político, míralas desde un ángulo sanitario, porque hay personas que detrás de esto lo miran bajo la lente política y a veces defienden lo indefendible y a veces lo atacan lo que no se debe atacar. No importa qué pensamiento político tengas, vos sabés que tenemos que respetarnos todos. No ofendas a los que piensan distinto que vos, porque cada uno tiene sus razones y piensa por sus intereses. Pero mirá esta situación desde el punto de vista exclusivamente sanitario, donde nuestras autoridades no inventaron nada nuevo. Tengo muchos amigos en todo el mundo y las mismas medidas se van tomando en forma aleatoria y a manera de ensayo en todas partes. En todas partes ha habido toque de queda, en todas partes se han suspendido clases, en todas partes se han mandado guardar en las casas y se va probando para ver si esto se puede mitigar. Y las vacunas, que en todas partes también tardan en llegar. No gastes energías en pelear, en criticar, en enojarte, porque eso te pone en una guerra a la que Dios no te llamó. Nuestra verdadera guerra es en oración, en confianza en Dios, intercediendo por nuestras autoridades. Así peleamos nuestras batallas. No gastemos energías en estar enojados, en estar descontentos, porque cuando termine el día vamos a terminar más cansados, más agotados por habernos metido justamente en una situación que no vamos a poder cambiar. Pero sí seamos responsables. Sepamos de que el contagio siempre es de persona a persona, por lo tanto, seamos prudentes en la administración de nuestras vidas, porque más allá de esas franjas de libertad discrecional que cada uno tiene, pueden cometerse también imprudencias. Y un detalle más: cada vez que veas a un médico, bendecilo, orá por él, agradecerle lo que está haciendo, porque todos los trabajadores del sistema sanitario, personal médico, auxiliar, enfermeros, las personas que están en la limpieza, los que están en la administración de cualquier área sanitaria, son los héroes desde que comenzó esta pandemia, son los que están en primera línea en el campo de batalla y ellos necesitan nuestro aliento, necesitan nuestro apoyo. Así que cada vez que vayas a un consultorio, bendecí al profesional, decirle que estás orando por él y hacelo. Porque estos son tiempos difíciles en los que el Evangelio va tomado de la mano del amor. A todos nos toca sufrirlo de alguna manera y experimentamos ciertos sufrimientos en medio de lo que nos está pasando, cuando nos toca infectarnos o cuando amigos queridos, en nuestro caso hay una larga lista de consiervos y amigos que están padeciéndola, algunos muy graves, otros que están saliendo de una suma gravedad y nuestros corazones lloran
y gimen por ellos. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor, les toca a algunos este dolor tan grande? ¿Por qué otros no lo tienen? Y tratamos de evaluar. Y muchas veces para calmar nuestra ansiedad y nuestra angustia, tratamos de encontrar explicaciones que satisfagan ese resultado que nosotros vemos. Decimos, pero ¿qué habrá pasado? Y tal vez no se cuidó. No hagas ese tipo de conjeturas, porque eso simplemente es para calmar tu angustia. Dios solamente sabe, porque no cae un solo cabello de nuestra cabeza sin que sea la voluntad de nuestro Padre. Pero por otro lado, Viktor Frankl, un psiquiatra de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, judío, cautivo en los campos de exterminio nazis, él escribió un libro, El hombre en búsqueda del sentido, y una de las frases célebres de él es: no hay peor sufrimiento que aquel al que no se le halla el sentido. Y quiero compartir juntamente con vos en esta mañana la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11, que dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo acá está utilizando el contraste y prácticamente utiliza las palabras aflicción, tribulación, abrumados, perder las esperanzas de vida. La misma cantidad de veces utiliza estas palabras que la palabra consolación. El nuestro es un Dios de consolación, pero en este texto, más allá de esto que vamos a terminar viéndolo así como un Dios de consolación, nos habla de algunas verdades que quiero compartir muy brevemente. Y la primera de ellas es una realidad. Hay cristianos que sufren más que otros. Es inevitable. No sabemos cómo explicarlo. Pero los versículos 5, 8 y 9 nos dicen: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan las aflicciones en nosotros, decía Pablo. Y los versículos 8 y 9 dicen: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos.
no se sabe a ciencia cierta a qué se refería Pablo con esta situación terrible en Asia. Algunos lo asocian con lo que pasó en Éfeso cuando quisieron venerarlos como dioses y ellos no lo quisieron hacer, pero uno que estaba vendiendo templecillos de Diana empezó a levantar una revuelta contra ellos en la que casi mueren, gritando grandes Diana de los Efesios, y probablemente lo que Hechos nos cuenta muy brevemente tenga que ver con esa situación por la que pasaron, en la que fueron abrumados sobremanera. Como les dice también a los Efesios, en Éfeso he batallado contra fieras. Ahora dice abrumados. La palabra que se utiliza para abrumados es una palabra que significa oprimidos sobremanera, exageradamente. ¿Te ha tocado pasar por un momento de una gran presión? ¿Qué es una presión? Es todo agente que nos obliga a actuar o vivir o enfrentar algo en contra de nuestra voluntad, aquello que escapa de nuestro control. Pero dice, más allá de nuestras fuerzas, está diciendo, más allá de lo que podíamos soportar. Nosotros siempre nos aferramos del texto de que Dios no nos dejará pasar más de lo que nosotros podemos soportar. Eso es en relación con nuestra vida espiritual. No hay nada que nos lleve al punto de desviarnos. Habíamos hablado el jueves que nuestro pie no dará un resbaladero. Dios no va a permitir nada que nos desvíe permanentemente. Uno se desvía permanentemente si realmente lo desea y lo quiere. Pero Dios no va a permitir nada mayor a lo que podemos soportar en cuanto a nuestra fidelidad a Él. Sin embargo, Pablo acá está hablando que estaba sobreviniendo algo tan duro que con sus vidas no lo podían enfrentar. Con sus vidas no lo podían soportar, al punto que dudaban si vivirían. Tenían la duda de conservar la vida. Sintieron a esta experiencia como una verdadera sentencia de muerte. Lo dice, pero tuvimos sentencia de muerte, lo que significa que veían la muerte como el final inevitable, porque cada vez que un juez daba sentencia, esa sentencia era irrevocable. Es decir, la veían a la muerte como ese final irreversible, inevitable. A veces quisiéramos saber por qué hay hermanos a quienes le tocan dolores indecibles. Nos preguntamos, lloramos, gemimos. Nos preguntamos qué será de sus vidas frente a estos sufrimientos. No podemos saberlo, porque en ese trato que Dios tiene individualmente con cada uno de nosotros, los demás no podemos intervenir. Pero sí sabemos algo, es la realidad. Hay cristianos que les toca vivir cosas más duras que a otros. La otra realidad que acá Pablo está reconociendo es que los que más sufren reciben el consuelo directo de Dios, en contraste con los que menos sufren, que reciben el consuelo de Dios a través de otros. Qué interesante esto. A ciertos niveles de sufrimiento llega el nivel de consuelo también. Más sufrimiento, mayor concentración de consuelo. Estoy pensando en el momento en el que el Señor estaba en Getsemaní, gimiendo, sudando gotas de sangre. Ángeles le servían directamente al Señor. Dice el versículo 3 y el versículo 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza Pablo bendiciendo al Señor? Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, Pablo arranca bendiciendo a Dios de antemano y lo nombra de dos maneras. En primer lugar, lo nombra como Padre de misericordias. Cada vez que algún héroe bíblico hacía una proeza, inmediatamente lo identificaban con su padre. ¿Por qué? Porque somos producto de la educación de nuestros padres, somos producto de la crianza de nuestros padres, somos producto de los genes de nuestros padres.
Por lo tanto, nos parecemos a nuestros padres y muchas de sus actitudes, sus virtudes y sus defectos los heredamos de parte de ellos. Acá Dios es presentado como Padre de misericordia. ¡Qué interesante! Esto quiere decir que cualquier misericordia proviene de Él. Cualquier compasión provee de Dios. No hay compasión humana que pueda nivelarse a la compasión que Dios tiene, a la misericordia que Dios tiene. Dios llora nuestro llanto. A Dios le duele nuestro dolor, aunque muchas veces tengamos que pasarlo. Pero además, lo nombra al Señor como Dios de toda consolación. Dios es el autor del consuelo. Dios es el creador del consuelo. Y acá está lo que te había dicho al principio. Las palabras consolación o consolar es una palabra que aparece 10 veces en todo este texto. Es redundante esta palabra. Pablo tenía toda la intención de resaltar lo que es el consuelo. Ahora, ¿qué significa consuelo? Nosotros a veces pensamos que consolar es ponernos al lado de alguien, acariciarlo, mimarlo, decirle, bueno, ya va a pasar. Pero en realidad, consuelo es la palabra griega paraklesis, que significa sentarse al lado, estar al lado. Fue lo único bueno que hicieron los amigos de Job al principio. Job estaba lamentando su condición, llorando, y los amigos estaban sentados al lado. Estaban con él. Pero no solamente esto, también significa fortalecer, animar, arengar. Uno dice, ¿qué es arengar? Es lo que en los buenos tiempos la gente hace en las canchas de fútbol por su equipo favorito. Yo sé que el domingo pasado Fer habló algunas inconveniencias, pero el único equipo que merece que se lo arengue es Banfield. No, los demás no existen. Bueno, perdón, es la revancha, lo siento. El asunto es que arengar es animar. Cuando un jugador está corriendo y va con la pelota y se va acercando al arco, empieza la gente, vamos, vamos. ¡Oh! Y es como que el jugador se siente animado. No existe esta palabra en castellano, en inglés sí, pero encorajeado. Se llena de coraje. Esto significa ayudar a que alguien permanezca en pie y llegue a la meta a pesar del infortunio. No quiere decir conformarlo. Consolar no es conformar. No existe la conformación de las pérdidas. No existe la conformación de los dolores. Pero a pesar de las pérdidas, a pesar de los dolores, uno sigue corriendo a la meta, permanece en pie, no se cae, sigue buscando al Señor hasta que un día se encuentra con Él. Así que la palabra consolar significa todo esto, pero las palabras tribulación, aflicción, abrumado, que significa oprimido, y otras tantas también aparecen 10 veces. Ahora, ¿qué significa tribulación? Significa aflicción, angustia, sufrimiento, pero la palabra aflicción que Pablo está nombrando literalmente significa padecimiento, y en esos tiempos había un tipo de tortura contra aquellos que habían cometido un delito en el que si confesaban haberlo cometido, lo libraban de esa tortura. ¿En qué consistía esa tortura llamada aflicción? Le iban poniendo pesos en el pecho, más pesos, piedras, 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 hasta que la persona no podía respirar, se asfixiaba. Es frecuente en estos tiempos personas que tienen fatiga, disnea, que no pueden respirar, sienten que les falta el aire como consecuencia de esta infección, y los que han llegado a estas situaciones dicen que es horrible, que es un infierno. Es como intentar respirar en el agua. Imagínense una persona que está siendo oprimida en el pecho y ya no puede respirar. Esto lleva el nombre de aflicción. Esto es lo que lleva el nombre de padecimiento. Ahora, qué interesante. Los que padecen
más profundamente, reciben el consuelo de parte directa de Dios. Y esto significa que el consuelo llega en el momento y de la forma oportuna. No podemos hacer nada por los que más sufren, salvo ponernos al lado y llorar con ellos, orar por ellos. Pero sí tenemos que saber que estas personas tienen un sufrimiento que es sagrado, en el que no te podés meter, no podés opinar. Pero tenés que saber que esas personas han llegado a un nivel de relación con Dios que tal vez a vos y a mí nos esté faltando. La tercera realidad que Pablo menciona acá es que los que menos sufren reciben el consuelo de parte de los que han sufrido. Acá le encontramos una utilidad a los que tienen el mayor sufrimiento. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Los que más sufren se transforman en guía de los que no han sufrido tanto. Cuando conocemos las historias que les han pasado a algunos, es cuando nos llenamos de coraje y decimos, yo tengo que seguir adelante. Si esta persona pudo seguir adelante, ¿cómo no lo voy a hacer yo? La madurez de los que más sufren se transforma en un tutor de aliento en los que pasan otras cosas. Por eso la profecía que nos habla de Jesús dice, varón experimentado en quebrantos. Cristo, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el que ha pasado por cada uno de los padecimientos y es el que puede consolarnos. Pero aquellos que los han pasado, aquellos que nosotros hemos visto con nuestros ojos, que hemos oído con nuestros oídos, que las han pasado mal, son los que nos alientan para seguir en la meta. Cuando estés atribulado, solamente tenés que abrir tu corazón para recibir el consuelo, el ánimo y la fortaleza de aquellos que las han pasado más severamente. En cuarto lugar, algunos cristianos sufren más como consecuencia de estar en la vanguardia en la batalla. Estar en la primera línea, estar en las primeras líneas de servicio te expone mucho más a las balas del enemigo, a los ataques y a la resistencia de aquellos que están en la retaguardia. Los versículos 6 y 7 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en él sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que Pablo les está diciendo a los corintios que lo que a él le tocó vivir ocasionó que ellos fueran salvos. Si Pablo no hubiera arriesgado el pellejo, si Pablo y Silas y Bernabé, que lo acompañó al principio, no hubiesen asumido el riesgo, enfrentado el dolor, enfrentado las tribulaciones, los corintios nunca hubiesen escuchado el mensaje. Cuando Pablo fue a Corinto, Pablo venía de Atenas, donde la gente se burló, ya te vamos a escuchar más adelante, estaba en bancarrota, no tenía más recursos, era como para decir me vuelvo, pero él decidió ir a Corinto y en Corinto se asoció con Priscila y Aquila, este matrimonio expulsado de Roma por propósito de Dios, con quien armaron una sociedad de fabricación de carpas que tanto necesitaba la gente mientras estaba en su estancia en Corinto haciendo trámites, porque Corinto era la Roma griega. Y ahí Pablo no se conformó con pensar en su bolsillo, en su provisión, decir, bueno, me tomo unas vacaciones, me tomo un descanso. No, ahí se metió en la sinagoga, ahí predicó. De la sinagoga lo tuvieron que llevar, lo echaron
se puso en la casa de un tal justo que estaba justo al lado de la sinagoga. Le hicieron juicio, lo pusieron delante de todo el pueblo, lo atacaron, las pasó mal. Y gracias a eso, Corinto se transformó en una iglesia grande. Por eso le dijo el Señor a Pablo: Pablo, no temas, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que esa tribulación ocasionó la salvación de los corintios. ¿Por qué te toca experimentar dolores que a veces parecen injustos? Tal vez porque en medio de ellos alguien puede conocer al Señor. En ese hospital, en esa comisaría, en ese lugar donde el Señor te ha llevado, que no te gusta nada de nada, hay personas que están esperando el mensaje. Hay personas que están esperando que les prediques en medio de tu aflicción y tu dolor. Ya no pienses en vos, sino en aquellos en quienes el Señor te puso a tu lado para que les prediques. Jamás olvidaré el caso de nuestra querida hermana Norma. Ya hace muchos años que está con el Señor. Pero ella venía enfrentando un cáncer pero añejísimo. Y de pronto le dijeron que el cáncer había vuelto después de muchísimos años. Así que tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia. Y me acuerdo que ese domingo en la mañana había hablado acerca de los púlpitos que Dios nos daba y que esos púlpitos podían ser esos lugares a veces indeseables. Y no hablé específicamente de una sala de quimioterapia. Pero me acuerdo que al jueves siguiente estaba el culto de los días jueves, recibo una llamada telefónica en la oficina de la iglesia y era la hermana Norma, que emocionada, en un llanto de mucha emoción y gratitud, dice: pastor, encontré mi púlpito, la sala de la quimioterapia, donde todo el mundo está con padecimientos, con dolores, con incomodidades. Este ha sido mi púlpito. Y para la gloria de Dios, la hermana Norma vivió muchísimos años más de muy buena calidad hasta que Dios la llamó a su presencia. Tu sufrimiento, tu padecimiento, tal vez sea necesario para que otros sean salvos. En quinto lugar, los mayores sufrimientos producen un mayor aprendizaje y nos hacen aptos para un servicio más eficiente. Dice el versículo 9 y 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo le halló un sentido a su desesperación. Las cosas escaparon de su control. Se dio cuenta que no podía hacer nada. Todo estaba en un proceso irreversible. La muerte era inminente, pero esta zaranda por la que estaba pasando no lo dejó pasar a él, sino que lo despojó de algo muy difícil de sacar, que es nuestra autoconfianza, nuestra autosuficiencia. La confianza en nosotros a veces puede ser un obstáculo que termina haciendo fracasar los planes de Dios. Debemos aprender a confiar no tanto en nosotros, sino en un Dios que es capaz de revertir lo que parece una causa perdida. Acordate, nuestro Dios es el Dios de las causas perdidas. Él lo puede revertir, pero también nos ayuda a entender que no es tan importante esta vida como la vida eterna. Pablo dice, pero tuvimos en nosotros esta sentencia de muerte, no para que confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, diciendo, tiene dos lecturas esto. El decir, lo que nos pasó fue para que nos demos cuenta que Dios es un Dios de las causas perdidas, pero también se puede entender como que lo que nos pasó es para que nos demos cuenta que al fin y al cabo lo que tanto tememos, que es la muerte, no tiene que causarnos temor, porque nuestro Dios es un Dios que nos ha dado vida eterna, que un día nos hará resucitar.
Esto le permitió predicar y enseñar con mayor autoridad y consolar a otros con mayor eficacia. Y termino. Las tribulaciones nos unen en la oración y en el gozo de la respuesta. Dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¡Qué lindo! Cooperando con la oración. Cuando nosotros intercedemos por alguien, cuando oramos, estamos cooperando, operando al mismo tiempo, trabajando al mismo tiempo. Yo no sé cómo funciona. He intentado de pensarlo frente a un Dios soberano que hace lo que quiere. ¿Qué parte juega la oración? La oración no lo hace cambiar a Dios de opinión. La oración tiene un poder transformador en nosotros, pero la oración nos hace sentir en cierta manera colaboradores de Dios. Pero lo lindo, la oración nos hace colaborar con aquellos por los que estamos orando. Las tribulaciones nos unen en la oración. Comentaba, estamos con muchos consiervos, amigos que están pasando situaciones extremas, muy duras. Y a cada rato, mis ojos se llenan de lágrimas y clamo por cada uno de ellos. No sé cuál será la voluntad final de Dios, pero sé que Dios pondrá paz, en especial en los que más la sufren. Pero te puedo decir que estas circunstancias de dolor son las que más nos unen. En estos tiempos tan difíciles, en medio de la oración, no te conformes con solamente decirle a Dios lo que tenés que decirle, sino pasa tiempo meditando para que Dios te diga lo que te tiene que decir. La oración, en cierto sentido, se comporta como si fuera una apuesta. Y no me malentiendas, orar no es apostar, pero te lo digo en términos timberos. Cuanto más oración invertís, más te gozás por el resultado. No quiero incitarte a jugar, pero antes de conocer al Señor, era menor, pero tenía algunos cómplices que cuando tenía unos pesitos me los jugaba a la quiniela. Y yo trataba de juntar mucho dinero, porque cuanto más dinero invertía en el número, que nunca salió, más podía ganar. Y la oración es así. Vos apostás, clamando al Señor, pidiéndole al Señor. El Espíritu Santo te va hablando en tu corazón y te va orientando en cómo pedir, porque con gemidos indecibles te dice cómo tenés que pedir. Y esto te une con aquella persona con la que estás orando, te une en comunión. Pero cuando viene la respuesta, si la respuesta es conforme a esa voluntad de Dios, tu gozo es enorme. Si orás en momentos perdidos, ay Señor, y te pido que bendigas a este. El día que reciba un milagro, gloria a Dios, aleluyita. Pero cuando vos gemís en oración, invertís en oración, cuando tus oraciones son conocidas delante del trono de la gracia, en el momento que llega el socorro oportuno, en el momento que llega la liberación, en el momento que llega la respuesta, te gozás y glorificás a Dios y abundan las acciones de gracias. Cuando llega la respuesta de Dios, empezás a vivir una verdadera victoria de gracia. ¿Te das cuenta? Son muchas las aflicciones y las del justo son más todavía. Son muchas las tribulaciones. Y el pasaje que hemos leído dice aflicciones, tribulaciones, porque son muchas. Sin embargo, cuando habla de consuelo, consolación, habla en singular. Porque el consuelo de Dios es uno y se come
a todas las tribulaciones y las aflicciones. Acordate, nuestro Dios es Dios de las causas perdidas. Nuestro Dios es un Padre de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de consolación. Y nuestro Dios es un Dios que tiene controlados nuestros sufrimientos para que crezcamos, para que maduremos, para que consolemos a otros y para que los sirvamos más eficientemente. Simplemente dejémonos alentar por el Espíritu Santo que está al lado nuestro y está en nuestros corazones. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tus consolaciones en medio del infortunio. Gracias, Señor, porque en medio de la desazón y desesperanza de muchas personas tenemos la grandiosa oportunidad de hablar de tu mensaje poderoso. Señor, que seamos instrumentos de bendición, que seamos instrumentos de salvación y que algunas tribulaciones que experimentamos nos conduzcan a que otros tantos te conozcan y te reciban en sus corazones. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un hermoso domingo y una semana llena de victoria.